Buen día a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, tal como nos indicaba Michelle, vamos a hablar de la ley 21.561, la más conocida como la ley de las 40 horas. En Auditeris quisimos hacer este webinar para poder explicar de forma clara, sencilla, los cambios que deben ser aplicados a contar del día viernes y poder asesorarlos en todo lo que les atañe a las empresas o a los trabajadores. Sabemos que esta ley ha causado mucha controversia y hay hartas dudas por parte de trabajadores, por parte de empleadores. En las redes sociales también ha habido harta información y desinformación, ¿ya? Y por eso consideramos que era importante que nosotros pudiéramos contarles nuestra mirada y sobre todo explicarles de forma sencilla, como acostumbramos a hacer, de qué se trata esta ley. Vamos a comenzar entonces comentándoles sobre los temas que vamos a hablar en este webinar. Primero, la disminución de la jornada máxima. Vamos a hablar también de la exclusión de la limitación de la jornada semanal, el famoso artículo 22, inciso segundo, las bandas horarias para padres de niños y niñas de hasta 12 años, la compensación de horas extraordinarias por días adicionales al feriado, el registro de asistencia a través de sistemas electrónicos y no nos vamos a olvidar de la jornada y descanso de los trabajadores de casa particular, que es un tema que también no se ha hablado mucho, pero sin embargo viene también en la normativa. Primero, vamos a comentar sobre la gradualidad de esta ley. El corazón de esta ley guarda armonía con los objetivos de ella misma y la idea es que para no presionar demasiado al mundo empresarial, la ley se decidió realizar de forma gradual, ¿ya? La idea es llegar igual a las 40 horas, pero de forma gradual. Como todos saben, partimos con 44 horas semanales este viernes, 26 de abril del 2024. Después, para el 26 de abril del 2026 se deben implementar 42 horas semanales y para el 26 de abril del 2028 se implementarán finalmente las 40 horas obligatorias. Algunas consideraciones importantes de esta ley. Primero, y súper importante, no se pueden disminuir las remuneraciones debido a esta rebaja en la jornada semanal, ¿ya? Nada impide tampoco que el empleador pueda adelantar la implementación de las 40 horas desde 44 hacia abajo hasta llegar a las 40. Nada impide que el empleador pueda implementar desde ya esta reducción de jornada y eso le da acceso al empleador a obtener la certificación desde la Dirección del Trabajo, el famoso sello de 40 horas. Ya algunos quizás han escuchado de esto y la verdad es que este sello sirve eh, para demostrar que el empleador, digamos, está comprometido con esta nueva norma, pero también le podría dar mayor puntaje en el acceso a algunos cursos de especialización o también incluso a puntaje para que pudiera obtener financiamiento para las pymes. Y finalmente, otra consideración importante es que todas las modificaciones de esta norma se entienden como incorporadas tanto en los contratos individuales, los instrumentos colectivos, el reglamento interno, por la sola existencia de la ley. Ya, de todas maneras, nosotros como auditores siempre recomendamos realizar anexos de contratos cuando hay cambios en la jornada, debido a que la idea de la ley es tener certeza de la jornada. Primero, entonces, vamos a partir hablando de la adecuación de la duración de la jornada diaria, las famosas 44 horas que comienzan a regir ahora a contar del día viernes. ¿Qué consideraciones se deben tener? Primero, que debe ser de común acuerdo entre las partes, ya común acuerdo entre empleador y trabajador o con los sindicatos en caso de existir. Segundo, que debe tener un máximo de 10 horas diarias, que pueden ser distribuidas en un mínimo de 4 días y en un máximo de 6 días. A diferencia de la ley anterior que permitía 5 o 6 días, ahora la ley permite desde las 40 horas un mínimo de 4 y un máximo de 6. Ahora, la pregunta
bien importante que han realizado los empleadores. ¿Qué pasa si no existe acuerdo entre las partes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo implementamos? Bueno, lo primero es comentarles que para demostrar que no hubo un acuerdo entre las partes, el empleador debe, de alguna manera, demostrar que al menos hizo una oferta a los colaboradores o a los sindicatos, ¿ya? O que recibió una oferta de parte del trabajador, ¿ya? No, es importante que debe quedar constancia por escrito, que debe quedar constancia por correo, donde el empleador pueda demostrar que efectivamente intentó llegar a un acuerdo con los trabajadores. Si no hay acuerdo, es donde él puede él unilateralmente eh, implementar una jornada, pero con los límites de que la jornada de 5 días tiene que reducir en un día 1 hora y en la jornada de 6 días tiene que reducir 50 minutos en un día y los 10 minutos restantes en otro día. Esto, de acuerdo a un dictamen que salió recién el día jueves, ustedes deben haber escuchado noticias ya de que el mundo empresarial tuvo bastantes problemas porque había muchos que ya habían llegado a acuerdo con los trabajadores en disminuir 15 minutos, 12 minutos diarios, etcétera. Entonces, salió la Dirección del Trabajo a aclarar que en realidad la reducción de la jornada debe realizarse bajo estos términos. Si es de 5 días la jornada, debe reducir un día 1 hora, y si es de 6 días, puede reducir 50 y 10 minutos. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda implementación que se realiza, que es la posibilidad de distribuir jornadas en promedio. Entendamos que esto es solo para las jornadas de 40 horas, ¿ya? Solo los que empiezan a regir la jornada de 40 horas pueden implementar esta distribución de jornadas promedio. ¿Cómo se hace esto? Yo puedo hacer bandas horarias de 2, 3 o 4 semanas, en donde estas semanas de 2, 3 o 4 me sumen 40 horas. Supongamos, el mes tiene 4 semanas. En una semana el trabajador hace 45 horas, la segunda semana 45 horas más, la tercera hace 35 y la cuarta 35. Si yo promedio esas 4 semanas, el trabajador hizo 40 horas, ya independientemente de cómo distribuir. Entonces, esa es una nueva distribución que se le puede dar a la jornada. Debe estar escriturado ya en un acuerdo entre trabajador y empleador, por lo mismo que les comentaba antes, porque la ley busca la certeza de la jornada de los trabajadores. Como les dije, puede distribuirse en 2, en 3 o en 4 semanas. Debe avisarse además con una semana de anticipación la nueva jornada que le va a tocar al trabajador, y si el trabajador está sindicalizado, o sea, si tiene sindicato, tiene que estar de acuerdo el sindicato con esta implementación, ¿ya? Y si al término de la relación laboral quedan horas adicionales porque no se alcanzó a completar el promedio, se deben pagar como horas extraordinarias. Ahora, comentarles también que esta ley viene a dar hartas garantías a los sindicatos, ya y los valida bastante. Por lo tanto, los considera que son garantes de la simetría de las negociaciones. Les pide a los sindicatos y exige que los sindicatos participen de las negociaciones para efectos de implementar estos cambios de esta ley, ¿ya? Y solo permite la autorización respecto de sus afiliados. Así que es bien importante que las empresas que tienen sindicatos consideren de que los sindicatos sí o sí tienen que participar de esta negociación. Y nos vamos a meter en el tema más controversial, que ha sido la modificación del inciso segundo del artículo 22. Aquí yo les quiero leer textual lo que dice la norma. Quedarán excluidos de la limitación de la jornada los trabajadores y trabajadoras que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. En caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas, ¿ya? Vamos a desgranar entonces un poquito de qué se trata este artículo. Primero, tenemos que entender que la ley hoy día comprende a los trabajadores que pueden estar exentos de la jornada de acuerdo al artículo 22, inciso segundo, solo a los dependientes que usualmente desempeñan cargos de confianza o de alta responsabilidad y que representen al empleador.
Y lo segundo que considera son los trabajadores que prestan servicios personales sin fiscalización superior inmediata, ya en razón de la naturaleza de su servicio. Ahora, ¿qué es lo que busca esta ley? Primero, que estas situaciones sean anómalas y excepcionales. En ningún caso las empresas pueden tener a toda la plana, a toda la plantilla, digamos, a todos los trabajadores con el artículo 22, inciso segundo. Y lo segundo es que elimina y abandona expresamente el criterio geográfico. ¿Por qué? Porque antes se entendía que por tener a un trabajador a distancia, un trabajador con teletrabajo, no existía la fiscalización superior inmediata, ¿ya? Porque no podía yo fiscalizarlo debido a que se encontraba a distancia, ¿cierto? Hoy día se ha abandonado el criterio geográfico debido a que existen un montón de medios electrónicos que me permiten fiscalizar a los trabajadores. ¿Qué debemos entender entonces por gerentes, administradores o apoderados con facultades de administración? Bueno, todos los que representan al empleador y que tienen carácter de gerente, administrador y los capitanes de barco y en general las personas que ejercen habitualmente funciones de dirección y administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica, o sea, por cuenta de una empresa o de una persona natural. Todos ellos pueden considerarse gerentes administradores apoderados con facultades de administración, ¿ya? ¿Y qué circunstancias podríamos considerar nosotros que son representativas de vigilancia o de supervisión? Incluso ahora se mencionan los controles asociados al cumplimiento de las normativas relacionadas con la salud ocupacional. No sé, los controles de prevención de riesgo, la insistencia en la utilización de elementos de protección personal, los exámenes de altura, etcétera, los exámenes preocupacionales que realizan las empresas. Los controles sanitarios, cuando se controlaba, por ejemplo, la temperatura por efecto del COVID, esos también podrían ser considerados vigilancia y supervisión. Los controles de productividad, cuando se controla entrega de informes, entrega de avances, incluso reuniones para revisión de avances. Los controles de seguridad, cuando se restringe el acceso a ciertos lugares, los controles de droga, los controles de alcohol, eh, e incluso, bueno, y por supuesto los controles de asistencia y las horas trabajadas, todo eso se entiende como que existe la vigilancia y la supervisión. Por lo tanto, no podrían quedar exentos de la jornada. Ahora, ¿cuáles son los requisitos copulativos que deben darse para que exista la fiscalización superior inmediata? La crítica o el enjuiciamiento de la labor desarrollada, lo que significa en otros términos una supervisión o control de los servicios prestados. También que esta supervisión o control sea efectuada por una persona de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa, ¿ya? Y que la misma sea ejercida en forma contigua o cercana, ¿ya? Y este requisito, por supuesto, que habla de la proximidad, pero entendamos la proximidad hoy día también como los medios automatizados, sin intervención humana o presencial. Como les comenté antes, la idea es que la ley ya presume que los medios electrónicos pueden supervisar a una persona independientemente de que yo no la tenga cercana, ¿ya? Ahora, es importante también mencionar que se hace una discriminación de las micro y las pequeñas empresas en esta prohibición, ya que se entiende que las micro y pequeñas empresas por lo general no mantienen los cargos como gerencia o apoderado, pero sí considera estos cargos para eximir de la jornada laboral a los que ejercen cargos de mando, independientemente de cómo se llame el cargo. La ley, esta ley de las 40 horas fija mucho y considera mucho el principio de la primacía de la realidad, ¿ya? Porque en caso de procedimientos y resolución de controversia, la idea es que la inspección del trabajo sea que medie entre empleador y trabajador o con los sindicatos, ¿ya? Pero siempre considerando el principio de la primacía de la realidad. Aquí no basta con que un documento diga que la persona es gerente o que es apoderado, ¿ya? Sino que el inspector del trabajo podría, sin duda, llamar a las personas a resolver esta instancia, oyendo las partes y mirando la realidad de los hechos. O sea, independientemente de que, por ejemplo, un contrato diga que es gerente o que no tiene supervisión inmediata,
va a entrevistar a las partes para saber si la realidad dice lo contrario. Y ahí quiero preguntarles si tienen alguna duda antes de que pasemos a los siguientes temas para que podamos aclarar en caso de... Martita, yo te voy a ir leyendo lo que nos han dejado hasta el momento en el chat. Perfecto. Vamos a comenzar con Paola. Dice, mi consulta es en relación al artículo 22. A quienes no tienen rol de gerencia, si los colaboradores no quieren volver a jornada, ¿deben firmar algo? Lo que pasa es que la ley no contempla que el trabajador no quiera volver a jornada. La verdad es que aquí no habla ni siquiera del acuerdo entre las partes. Aquí dice que todos los que tienen supervisión inmediata deben contar con horario. Ya no hace la Perfecto, exención de si están de acuerdo o no. perfecto. Vamos ¿Ya? entonces con Sebastián. Dice, actualmente todos mis trabajadores están contratados bajo el artículo 22, inciso segundo, para que puedan tener total flexibilidad en sus funciones, ya que estamos orientados a resultados. Varios de ellos tendrán que comenzar a marcar horario. Entonces quisiera saber, ¿qué pasa si alguien necesita salir a hacer algún trámite personal durante su jornada laboral? ¿Puede pausar el reloj y recuperar esas horas después en cualquier día de la semana? Sí, generalmente ahí Sebastián actúa como los trabajadores, digamos, que hasta el día de hoy han tenido horario. Ya cuando yo doy un permiso, les hago firmar un documento con un permiso y después lo recuperan dentro de la semana. Y es importante que esas jornadas sean semanales. Y yo le doy una hora para hacer un trámite que la recupere dentro de la misma semana. Dentro ¿Ya? de la misma duda, Sebastián nos pregunta, para quienes estamos en la industria de tecnología, muchas veces necesitamos trabajar hasta altas horas de la noche. ¿Esas horas se pueden compensar trabajando menos otros días de la semana o por ser un horario atípico deben pagarse siempre como horas extra? Eso es de común acuerdo. Eso es de común acuerdo siempre respetando el tope de las 2 horas. Perfecto. Por ¿Ya? otra Ahí parte, Geraldine también nos va a hablar después del tema de la compensación de las horas extraordinarias por días de feriado. ¿Ya? Así que más adelante viene ese tema. ya. Rodrigo nos pregunta, ¿un jefe de recursos humanos debería estar bajo la ley de 40 horas? Depende. De la ley de las 40 horas, si se refiere Sí, a que si tiene que firmar, si queda exento de la jornada, todo depende de si tiene supervisión inmediata, tal como lo comentamos antes, según las reglas de la supervisión y el control, si el control se lo ejerce un superior, si él rinde cuentas, si él tiene que mostrar avance, efectivamente tendría que estar bajo jornada laboral. perfecto. Julio, por otra parte, nos pregunta, somos una consultora 100% teletrabajo con artículo 22 y distribución libre de jornada. ¿Cómo funciona en este caso si los trabajadores quieren mantener la flexibilidad, pero no tengo claro qué podemos ofrecerles? Es que el mismo tema, la ley habla sobre que sea excepcional, ya sobre que busca que el artículo 22, inciso segundo, sea excepcional para algunos cargos, no para toda la empresa. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan con comisión y poseen remuneración mixta? Pregunta Natalia Vallejos. Es que independiente del tipo de remuneración, Natalia, esto tiene que ver con la supervisión. La supervisión inmediata no tiene que ver con el tipo de remuneración, con el cargo en sí. Ya, no, aquí, como les comenté, lo que rige es la primacía de la realidad. Si en la realidad ellos, los trabajadores, tienen que rendir cuentas, ya tienen controles, tienen que tener horario. Perfecto. Para ir finalizando, vamos a terminar con la de Soledad, que nos pregunta, yo estoy en artículo 22, inciso segundo, pero si tengo que cumplir horario y tengo supervisión directa, pero la empresa aún no ha hecho ninguna modificación ni nos ha dado información al respecto. ¿Qué pasa si no toma acción de la ley en recursos humanos? Dicen no saber nada del tema. Como comenté, aquí el ente fiscalizador de que se dé cumplimiento a la normativa es la Dirección del Trabajo. Cualquiera de las partes, ya sea empleador o trabajador, puede ir a solicitar a la Dirección del Trabajo que medie en estos temas, ¿ya? Pero si va el trabajador,
es considerado como una denuncia. Así que ojo con eso. Perfecto. Nos van llegando varias consultas, varias dudas. Vamos a seguir con la presentación y cuando hagamos la otra pausa vamos a seguir contestando sus dudas. Sí, perfecto. Vamos, Geraldine. Ahora va a presentar Geraldine la siguiente parte. Gracias, Marta. Buenos días a todos los presentes. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de la conciliación de vida familiar con el empleo de los trabajadores. Ya, una de las innovaciones que trae esta nueva ley es la incorporación del nuevo artículo 27 destinado a regular una banda horaria que beneficiará a los trabajadores padres y madres de niños de hasta 12 años y a las personas que tengan el cuidado de ellos, el cuidado personal de estos niños, en el caso de no ser padre o madre. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que este derecho consiste en una banda horaria, una banda de 2 horas en total, que pueden ser anticipar o retrasar la jornada, dentro de la que le permitirá a los trabajadores y trabajadoras anticipar y retrasar la jornada hasta en 1 hora. En el inicio de sus labores, la cual determinará el horario de salida de este trabajador, dependiendo si la anticipa o la retrasa. ¿Ya? De este modo, por ejemplo, si un trabajador retrasa en 30 minutos su jornada de ingreso respecto de la jornada acordada en el contrato de trabajo, deberá también, a su vez, retrasar en la misma cantidad el tiempo del término de su jornada laboral. Es decir, si yo entro antes, voy a salir 1 hora, 1 o media hora antes, dependiendo. Es hasta 1 hora por anticipar o retrasar en un tope de 2 diarias, digamos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que para hacer cumplimiento de este derecho, el trabajador debe presentar al empleador el respectivo certificado de nacimiento o sentencia judicial que otorgue el cuidado personal del niño o niña, ¿ya? Por otra parte, los empleadores no pueden negarse a este derecho, salvo en los siguientes casos, que vendría siendo cuando la empresa funcione en un horario que no le permita anticipar o postergar la jornada de los trabajadores. Es decir, que no pueda estar abierta, por ejemplo, la empresa para que el trabajador anticipe su jornada o la retrase en la salida, ¿ya? Ya que por la naturaleza de los servicios prestados por el trabajador, por ejemplo, que se trate de funciones o labores que tienen que ver con atención a público, labores desarrolladas que sean necesarias, que la prestación de estos servicios se cumplan en este horario que está estipulado en el contrato de trabajo. También puede ser las atenciones de urgencia, trabajadores con turnos, guardias o todo lo que sea similar a esto. Ahí en esos casos no es posible utilizar esto y ahí debe haber, digamos, respaldo que justifiquen esta negativa de parte de la empresa. ¿Ya? Si la madre y padre trabajan, ¿quién puede determinar esto? La mamá. La mamá determina si hace uso ella o el padre y deben presentar este certificado en la empresa, ¿ya? Y en caso de controversia en cuanto a que si puedo o no anticipar, aquí la dirección del trabajo se va a encargar de determinar si esto aplicaría o no, ¿ya? Eso es importante. Siempre en caso de controversia, en cualquiera de los casos, la dirección del trabajo se va a encargar de mediar y determinar cuál es la que corresponde o no, en caso de dudas, ¿ya? Respecto a la compensación de hora extraordinaria, en este ámbito tenemos también, si bien estas horas extras mantienen el principio vigente de las reglas generales de la materia de hora extra, eh, también se puede hoy en día pactar para pactar, es importante mencionar, perdón, que estas deben atender situaciones temporales y esporádicas, muy excepcionales y que no se vuelvan habituales en la realización de horas extras. Y, y los acuerdos de trabajo de sobretiempo deben estar siempre escriturados y pactados con anterioridad. Y una de las modificaciones importantes en esta materia es que se pueden compensar en horas, puede realizar una compensación de esta hora extraordinaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que las partes podrían en este caso acordar por escrito que esta hora extraordinaria se compensen por días adicionales al feriado legal
hasta en 5 días hábiles por año. No puede ser superior a esto, las cuales deberán ser utilizadas por el dependiente dentro de los 6 meses en que se realizan estas horas extras. El trabajador, si yo lo pacto, pues tiene 6 meses para hacer la compensación y la toma de esto. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el trabajador, para hacer uso de estos días compensados que fueron pactados previamente como tal, debe dar aviso al empleador con mínimo 48 horas de anticipación y debe este pacto pactar por escrito, que es la compensación de hora aparte del pacto de hora extra. ¿Ya? Con todo esto, las horas extraordinarias laborales que se hayan generado, que hayan generado días de descanso, de acuerdo a lo escrito, los trabajadores y que los trabajadores no hayan solicitado compensación por estos días, estas van a mantener su curso legal, que es el pago con el recargo del 50%, siempre mantienen toda su regla general como ha sido anteriormente, ¿ya? Y a su vez, siempre que los días compensatorios que se soliciten deben coincidir con el uso del feriado legal. Acá quiero hacer un poco énfasis en esto, no es que yo me quiera tomar un día como compensación de hora extraordinaria, debo sumarlo al uso del feriado legal estos 5 días o 2 o lo que se haya generado en un periodo de un año, como no año calendario, sino que de acuerdo a su fecha de ingreso del trabajador. Por otro lado, las horas extraordinarias por días adicionales, en el caso de que en 6 meses no son compensadas, es decir, el trabajador no hace uso de ellas, en el 7º mes el empleador tiene la obligación de pagarlas como tal, como hora extra, ¿ya? Por el hecho de no haberlas usado en estos 6 meses, que es el tiempo que tiene para hacer uso de ellas, ¿ya? Y por último, ¿qué más? Bueno, mantienen su recargo adicional y el tema de los días compensados. Pueden ser compensadas estas horas extras como por días libres, ¿ya? Por otro lado, tenemos el registro de asistencia, registro y control de asistencia, ¿ya? Una de las cláusulas mínimas del contrato de trabajo es el registro de asistencia, el control de la jornada. Esta mantiene su regla general, que considera que los servicios personales que prestan por un periodo determinado y tiempo debe estar afecto a jornada laboral y a cumplimiento, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos esta nueva ley también exige que en las empresas deben contar solo con un registro de asistencia y no más de uno. Y también viene a validar los sistemas de control y registro de asistencia electrónico. Esto con la finalidad de que todos estos trabajadores que hoy en día trabajan a distancia, que trabajan remoto, digamos, puedan igual estar dentro de esta jornada laboral, considerando la modificación que se hace hoy en día al artículo 22, inciso segundo, y que ya, digamos, no tengamos excusas, por así decirlo, para llevar un registro de asistencia y se lo puedan hacer de manera electrónica. Acá es importante mencionar que si tienen gente con teletrabajo y necesitan utilizar sistemas de asistencia electrónico, el cambio se debe realizar a toda la empresa, no mantener, digamos, si anteriormente llevaban un reloj control, es importante hacer el cambio a toda la empresa, ya que el inspector, bueno, la dirección del trabajo señala que la empresa debe mantener solo un registro de asistencia, ¿ya? Y la dirección del trabajo respecto a este registro de asistencia deberá no solo establecer y regular las condiciones y requisitos que deben tener estos registros, sino que además se encontrará facultada para determinar la petición de parte si una determinada plataforma se ajusta o no a las condiciones técnicas vigentes respecto a esto, ¿ya? Y la finalidad igual de estos sistemas electrónicos es que la dirección del trabajo tenga acceso a la información, digamos, de manera más rápida y electrónicamente. Está todo esto enfocado netamente a la modernización, digamos, de los registros y que todo sea de manera online. Por otro lado, y no menos importante, tenemos a las trabajadoras de casa particular. Acá igual
se vino a hacer una leve modificación a estas trabajadoras y hace la distinción entre trabajadores y trabajadoras que viven en la casa del empleador como las que no. ¿Ya? Para los casos de las que no viven en la casa del empleador, ellas pueden pactar voluntariamente con el empleador, pasar directamente a 40 horas, perdón, o de lo contrario, obligatoriamente reducir a 44 horas. Este 26 de abril, que vendría siendo esta semana. También se podrá distribuir su jornada laboral en 6 días y también se mantiene la que deben tener mínimo 30 minutos asignados a colación y estas no son parte de la jornada laboral de esta trabajadora. Eso por la parte de las trabajadoras que no viven en la casa del empleador. Por otro lado, tenemos las que viven en la casa del empleador, que son trabajadoras puertas adentro. Ellas podrán tener acceso a 2 días adicionales libres al mes, y esto aplica para todos los meses del año, los cuales no podrán ser compensados en dinero, deben ser tomados y de mutuo acuerdo pueden tomarse en un periodo de 3 meses. Ahí siempre es de mutuo acuerdo con el trabajador. En el caso de que llegara a existir un finiquito y estos días están pendientes de uso, deben ser pagados con la misma regla de cálculo, digamos, con que se pagan las vacaciones. ¿Ya? No sé, en primera instancia no pueden ser pagados en dinero, pero si se llega a finiquitar y hay días pendientes, se deben pagar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y ¿qué más tenemos? Si bien ellas no tienen una jornada laboral establecida por el hecho de vivir en la casa del trabajador, sí la ley exige que tengan un mínimo de 12 horas de descanso. ¿Ya? Eso es súper importante. Y ellas también pueden pactar un máximo de 15 horas extras en la semana para realizar, y estas tienen su pago de curso legal, que es con el recargo del 50%. Bueno, agradeciendo a todos su atención y presencia en este webinar. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas para resolver todas las dudas que hayan quedado en el camino o que hayan quedado pendientes en la ronda anterior. Michelle, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Súper, gracias Geraldine. Vamos a quedar donde habíamos dicho antes. A ver. Tututún. Ya. Pregunta Gabriela. ¿Qué pasa cuando nuestros trabajadores deben estar dispuestos a las necesidades de clientes? Somos una empresa de relaciones públicas. En este ámbito, si tienen que estar dispuestos a las necesidades del cliente, eso no quita, digamos, que ellos tengan derecho, digamos, a una jornada laboral que no debe superar hoy en día, digamos, te vienen las 44 o las 40 si se ajustaron. Igual ellos tienen derecho, digamos, a jornada de descanso. Quizás podría ahí acordarse que la jornada laboral sea distribuida de manera distinta, porque si bien no significa, digamos, que ellos tengan que estar disponibles a las necesidades de los clientes, que tengan que trabajar 24/7. Incluso es por una de esas cosas causales que se está reduciendo tanto esto del artículo 22, inciso segundo, por el mal uso que se realizaba y se entendía que las personas que estaban afectadas a este artículo tenían que estar disponibles 24/7. Perfecto. Cami Solano nos pregunta, nosotros tenemos 44 horas de trabajo hace ya varios años. ¿Aún así debemos tener un anexo informando esta nueva ley? Si ya tienen 44 horas, me imagino que en ese entonces, cuando hicieron ese cambio, sí hicieron un anexo por la reducción y la nueva jornada. Entonces, en este caso, no tienen que hacer ninguna modificación en ese ámbito y solo poner ojo a los casos que tengan con artículo 22, inciso segundo, si es que estos están dentro de lo que especifica la de ley o no. Si no, mantener esas 44 hasta el 2026, que baja a 42. Perfecto. Liz González nos consulta, vendedores terreno bajo artículo 22 para otros cargos, ¿existe jornada de lunes a sábado? Estos vendedores de terreno que no trabajan los sábados, al pasarlo a jornada y se niegan a trabajar los sábados, ¿la solución es ofrecer un horario de lunes a viernes? Ah,
repíteme la pregunta, Michelle, por Quizás no favor. se O entendió vamos a tanto, pero No, claro, Michelle, voy a tratar de dámosle que entender. prenda el micrófono y nos explique bien sí, la consulta. creo que hay más de una pregunta ahí. Perfecto. Si Liz nos puede levantar la manito y le doy acceso al micrófono, mientras voy a seguir con la duda de Gina Villanueva que nos pregunta, ¿cómo afecta el factor de cálculo para las horas extras, ya que antes se hacía por 45 horas? ¿Cómo se hará para las empresas que cambian a jornada de 40 horas? Aquí el factor de cálculo se modificó y al cambiar a 40 horas, el factor también debería cambiar y hay que revisar cuál sería el factor de ese, porque claro, hoy en día está publicado el factor a 44, pero no he visto que esté el de 40 y hay que verlo, consultarlo, sería bueno directamente con la ADT o ver si hay algo en alguna de las, porque en los dictámenes que han salido hasta ahora no está estipulado ese cálculo, ese factor, digamos, enfocado en 40 horas. Y ahí para complementar solamente, que el factor sale de un cálculo que existe de horas extraordinarias. Recuerden que la hora extraordinaria se calcula sueldo base dividido en la jornada semanal, o sea, dividido Sí. en los 7, multiplicado, no me acuerdo bien cómo es, Gerald, ¿te lo sabes de Yo memoria? tengo la fórmula, sí. El sueldo Sí. base dividido en 30, lo multiplican por 7 y lo dividen en la jornada semanal, 20, 30, 40, por ejemplo. Y ese es el valor hora, y a eso le aplican el recargo del 50%, suman el 50% más el valor hora y les daría el valor de la hora extra. Y así no Eso. tienen, digamos, dificultad con si tienen 40, si tienen 20 o tienen 30 horas. Ese fórmula les sirve para todo. Perfecto. Macarena nos pregunta, no, nos comenta, mi empresa tiene horario de 9 a.m. a 6 p.m. sin contar la hora de colación. Ya está en las 40 horas por semana. Por ende, puede pedir la certificación de 40 horas. Exacto. Exacto, puede pedir Muy bien, el sello de las 40 horas. perfecto. Isabel nos consulta, ¿cómo se puede aplicar el horario flexible para las personas que pasan a sujeción horaria? ¿Se puede dejar el horario entre 8 horas en 8 y 19, por ejemplo? No sé si se entendió bien la pregunta. O sea, No. el horario, el nuevo horario, al pasar a jornada, es de mutuo acuerdo. Lo que sí es importante que tengan claro ahí, que no exceda las 44, no debe exceder las 44 y considerar la hora de colación no como parte de la jornada laboral. Eso es importante tener presente, pero de 8 a 7, si no me equivoco, da más, da mucho más de 44 horas. No recuerdo en este momento. Perfecto. Úrsula nos consulta. Somos una empresa de Perú que tenemos operaciones en Chile con solo un gerente comercial que trabaja sin fiscalización. Trabaja con objetivos. En su caso, ¿aplicaría la reducción de la jornada? Sí, aplicaría siempre y cuando no tenga supervisión. Perfecto. Por otra parte, Carlos, los supervisores de aseo y de seguridad que trabajan en terreno y deben reportarse a su empresa, ¿puede aplicarse el artículo 22? Inciso segundo, no. Ellos deben tener jornada laboral porque ellos sí rinden cuentas diariamente y son supervisores, pero no son parte de la alta gerencia. Entonces ellos sí deben mantener, cambiar a jornada laboral. Perfecto. María Esther dice, por favor, tengo dudas en relación a la banda horaria. Dice anticipar o retrasar la jornada en 1 hora, pero habla de una brecha de 2 horas. Una al inicio y una al final. Por eso habla de una banda de 2 horas. Pero lo que dice la norma es que lo puedo retrasar para iniciar la jornada en 1 hora o adelantar la salida en 1 hora. Perfecto. Isabel Vargas nos pidió abrir micrófono, así que vamos a ver si nos puede dejar su consulta. Ay, muchas gracias. Bueno, era para aclarar un poquito, lo que pasa es que tenemos a la mayoría con artículo 22, inciso 2, y la mayoría ahora pasa a sujeción horaria, pero queremos ver cómo aplicar la flexibilidad. Entonces les preguntaba si es que podemos dejar abierto el horario entre 8 y 19 para que se muevan entre 9 y 6 o entre 8 y 5. No, ahí Isabel es complicado porque la ley determina que debe haber certeza de la jornada.
El Ah, ya, empleador debe perfecto. entregar No, no, certeza de no la jornada. podemos Entonces, aplicar la no, flexibilidad yo porque después, no le podría decir a un trabajador, por ejemplo, ya entre las 9 y las 12 de la noche tienes que cumplir horarios. No, no hay certeza. porque ya cuando estén las 40 horas, está el tema de la flexibilidad horaria para los trabajadores con niños, pero entiendo que eso también se puede extender a los demás trabajadores. La ley habla solo de los trabajadores con niños hasta Sí. 12 años. Ah, ya, pero eso se puede extender la flexibilidad a todos o no? Si No. tienen niños menores, solo ahí, si no, no. No es como, porque la ley señala que está enfocado en que ellos puedan anticipar o retrasar su jornada laboral netamente por el tema de cuando los van a dejar al jardín o al colegio. Está enfocado en eso, esta anticipación o retraso de jornada. Y de ahí que, digamos, evidenciar que sea un hijo o que tenga el cuidado de otro niño menor de 12 años, Ah, en caso ya, de que no sea pero no De menor. lo hecho, puedo Isabel, extender para todos. sí, se solicita presentar el certificado de nacimiento o, digamos, los papeles de los tribunales de que tiene un hijo a su cuidado. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Sebastián Wilson nos está solicitando también abrir micrófono. Sí, lo que pasa es que esta respuesta que le acaban de dar a Isabel me contradice lo que había entendido de la respuesta que me dieron a mí. Porque, por ejemplo, si uno de mis trabajadores dice, oye, tengo una emergencia médica, necesito ir al doctor, me voy a ausentar por 2 horas, me dijeron que se podía eventualmente compensar en cualquier Sí, momento de la semana. Entonces, sí. si la empresa llegamos a un acuerdo en que todos los días, si ellos entran 1 hora más tarde, lo compensan dentro de la semana, ¿eso se podría hacer igual o ahí ya Lo que no? pasa, Sebastián, es que lo que estaba preguntando Isabel es establecer una jornada, así como 1 hora más temprano, 1 hora más tarde. O sea, muévanse dentro de esta tanda de horas y cumplan el horario dentro de esta tanda. No es el caso de que un trabajador solicite un permiso específico y yo le diga ya recupéramelo al final o otro día. Ya no es tan específico, sino que es como dejarlos libres a que cumplan tandas horarias. No sé si ahí se aclara la diferencia. Sí, nos Sí, indica que sí con la manito. perfecto. Perfecto, sigamos entonces con las consultas escritas. Rocío, hola, ¿qué pasa en el caso de los trabajadores que tienen que viajar a terreno? ¿En qué momento se debe considerar las horas extraordinarias en el caso de que el viaje se realice fuera de la jornada laboral? Eso es materia de varios dictámenes en relación a ese tema. Por lo general, los dictámenes concuerdan en que el horario de traslado para viajes, si se encuentra a disposición del empleador, debe ser considerado hora extraordinaria o Perfecto. jornada laboral. María Vergara nos consulta, ¿qué significa cláusula mínima del contrato de trabajo? La ley establece cláusula, hay artículos en la ley laboral, en el Código del Trabajo, que establecen las cláusulas mínimas que debe tener un contrato de trabajo. Nombre del trabajador, dirección, dónde va a desempeñar sus funciones, los datos que le entregan certeza al trabajador de las funciones que va a realizar el cargo, y entre ellos está el horario que debe cumplir. Ya son cláusulas que son una exigencia mínima y que si no las contienen los contratos de trabajo pueden ser objeto de multa ante un inspector laboral, porque lo Perfecto. establece la norma así tal cual. José Luis nos pregunta respecto a la modificación del artículo 22. Es decir, que aún teniendo este artículo, ¿el trabajador puede mantener registro de asistencia? A ver, es que hagamos la diferenciación entre artículo 22, inciso primero, y artículo 22, inciso segundo. ¿Ya? El inciso primero indica que los trabajadores deben cumplir una jornada de antes 45, ahora van a ser 44 y van a ir gradualmente bajando. ¿Ya? El artículo 22, inciso segundo, deja a los trabajadores exentos del cumplimiento de esta jornada y del marcaje. ¿Ya? Por ende, yo no puedo hacer que un trabajador marque jornada si lo tengo con artículo 22, inciso segundo, y cumple con los requisitos para tener artículo 22, inciso segundo. Si está exento, está exento.
Y si está afecto, está afecto. El hecho de marcar ya me lo deja exento. Me lo deja fuera del artículo 22, inciso segundo. Eso es todo. Perfecto. Cami Solano nos consulta si es que ya hay plazo para hacer el anexo de trabajo y la actualización del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Sí, ahí como se comentó, todas las reglas, todas las normas de esta ley se entienden incluidas dentro de los reglamentos internos. No es necesario modificarlo por ahora. Ahora, sí entendamos que hay un montón de leyes que han salido, no solo por esta. La ley Carín obliga sí a poder modificar el reglamento interno porque hay que plasmar los procedimientos para las denuncias, etcétera. Entonces, no solo por esto, el reglamento interno hay que ajustarlo y revisarlo periódicamente debido a que van saliendo muchas leyes. Esta específicamente se entiende incorporada. Perfecto. Valentino nos consulta, por favor, ¿podrían profundizar en el concepto de cargo de confianza? ¿Este es un factor a considerar para mantener a algún colaborador en el artículo 22, inciso segundo? En mi caso ejerzo el rol de auditor interno y tengo la duda. Claro, o sea, ahí en ese sentido, no sé si quieres contestarlo tú, Geraldine, o lo contesto yo. Sí, yo lo contesto. En esos casos es bueno, si es auditora, evaluar, como mencionó Marta anteriormente, si tiene una supervisión o alguien que entregar algún informe de avance o resultados de esta auditoría. Y lo más probable es que sí, y en ese caso sí tiene que estar afecta a jornada laboral. Eso es importante tener claro porque los cargos de confianza también hay que ver el tema de eso, de qué tanto yo tengo que reportar, ¿ya? Y también evaluar el tema, por otro lado está el tema del tamaño de la empresa, si es micro o pequeña empresa, que ahí es como a otros cargos un poco más enfocado por la cantidad de gente que hay en la empresa. Ahí se evalúa caso a caso en realidad. Perfecto, gracias Geraldine. Maximiliano Díaz nos consulta, para empresas de software informáticas, en el caso de desarrolladores que no trabajan con jornada, va a ser un problema, ya que ellos trabajan por proyectos entregables, no con horarios. ¿Se puede revisar como caso excepcional, aunque la excepcionalidad sería casi para toda la empresa? Es un problema que están teniendo las empresas precisamente que trabajan con harto tecnológico, Ujú. ¿ya? Porque los tecnológicos en sí, su esencia no quiere estar sujeta a un horario, ¿ya? Igual tenemos que entender que esta ley es nueva y van a empezar a salir un montón de dictámenes y un montón de aclaratorias ahora que empiece a regir y que empiece a generar controversia, que empiece a generar, digamos, la realidad, empiece a presionar que se saquen nuevos dictámenes y aclaratorias. Por el momento, si nos pregunta a nosotros, la ley dice que tiene que poner horario, ¿ya? Eso es lo que indica la norma si la vemos hoy, así tal como está. Perfecto. Siguiendo con las consultas, Yerevay nos pregunta, ¿con este cambio afectará la semana corrida para los vendedores? No debería afectar la semana No, corrida. no. Semana Ahí. corrida es en días, no en horas. Perfecto. José Luis nos pregunta, ¿cuáles son las variables que deben cumplirse para pasar a su gestión horaria? Por ejemplo, ¿un jefe de finanzas debe pasar a su gestión horaria? Ahí ese jefe de finanzas, me imagino que el gerente lo supervisa a él. Tiene una jefatura arriba, ese jefe de finanzas, lo más probable. Entonces, ahí sí debería, como mencionábamos, hay que verlo muy detallado, quizás hasta revisar las descripciones de funciones que él tiene y el cargo al detalle para poder determinarlo. Pero a simple vista debería tener jornada laboral por ser jefe solamente. Perfecto. Gina nos dice, ¿cómo afecta el factor de cálculo para las horas extras, ya que antes se hacía por 45? ¿Cómo será para las empresas que cambian de jornada a 40? Sí, eso ya lo contestó Sí, Geraldine. Sí, esa es la que vimos sí. anteriormente. ¿Qué trabaja? Danei Cabello nos pregunta, ¿qué trabajador no rinde cuentas según la DT? Gerentes deben rendir a directorio. Todos los trabajadores rinden. No se entiende el cambio del artículo 22. Ah, no era una Los pregunta. Los, gerentes, dale, Geraldine. si bien los gerentes rinden cuenta al directorio, no tienen una supervisión directa a ellos. Y por eso menciona tan claro a gerentes, porque ellos no tienen, digamos, y no así una jefatura de área, tiene arriba un gerente o un supervisor que tiene también al gerente o a la jefatura del área. Entonces, ahí
es muy clara la ley en mencionar a gerentes. Perfecto. Para ir finalizando, Diego nos pregunta, hola, para un jefe de finanzas con jefatura en el exterior, ¿aplicaría igualmente el artículo 22? ¿Tiene supervisión? Acordémonos que la ley no indica que la supervisión tenga que ser con una persona presencial. Medios tecnológicos también son supervisión. ¿Ya? Por lo tanto, si lo supervisan desde otro país, pero lo supervisan, está afecto a la ley. Perfecto. Creo que no quedan más dudas, por lo menos en el chat. Aquí solo Laura, para terminar, Michelle, quisiera comentar de que, como les dije, la ley es nueva, parte recién este día viernes, hay que implementar, van a empezar a salir un montón de aclaratorias, dictámenes, quejas, dudas y todo lo que surge cada vez que aparece una nueva ley. ¿Ya? Hay que estar atentos y sobre todo sí les recomiendo asesorarse con expertos. Como les dije al principio de la presentación, en redes sociales hay mucha información y desinformación sobre esto, ¿ya? Y se hace mucha bulla y hay muchas personas hablando sin conocer mayormente los conceptos. Entonces, yo los invito en caso de dudas, sobre todo con el artículo 22, inciso segundo, a hacerse asesorar por expertos de la materia que los puedan ayudar y entender el caso a caso. perfecto. Laura nos pidió abrir el micrófono, así que le doy la palabra a Laura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya? Buenas. Buen día. Les consulto, creo que lo dijeron, pero me enganché justo en ese momento y me quedó inconcluso. En el caso, nosotros aplicamos la reducción en 1 hora, o sea, la estaríamos aplicando esta semana, reduciendo 1 hora los días viernes, pero la intención de la empresa es permanecer en el mismo horario de atención, más que nada por una cuestión comercial. ¿Podemos firmar un convenio con los trabajadores para que esa hora sea considerada extraordinaria? Laura, mira, si lo planteas así como que vamos a firmar un convenio para que eternamente esa hora sea extraordinaria, no es legal, ya porque las horas extraordinarias atienden casos específicos, eventualidades, ¿ya? Bien. No es legal hacerlo de esa manera. En la realidad hay muchas empresas que cada 3 meses firman los pactos horarios y se mantienen de esa forma, pero eso no es legal. Claro, al ser continuado el convenio, aunque sea trimestral, igualmente no estaría siendo legal. Claro, raya mucho en la ilegalidad. Se hace, pero raya mucho en la ilegalidad. Bien, una segunda pregunta. Cuando hablaban de la banda horaria de 2 horas, en el caso de que cumpla con los requisitos del colaborador, pero que la empresa, por una cuestión del giro comercial, de ser necesario que ese puntual trabajador esté presente, ¿se puede negar? Se puede negar. ¿Y qué consecuencias le puede traer o qué necesita tener como a modo aval, digamos, de esto? Justificarlo en caso de que el trabajador vaya a la inspección del trabajo a interponer un reclamo, porque tiene el derecho a ir a la inspección del trabajo y decir, no me quisieron dar este derecho y el empleador va a tener que demostrar por qué no puede. Bien, o sea, con el hecho de que yo tenga declarada, por ejemplo, su categoría de vendedor presencial, ¿ya eso es suficiente? No, no, tendría que ser por el hecho, por ejemplo, de que tiene que abrir una tienda, de que tiene que atender ciertos temas específicamente en una hora. Bien, tengo que detallar el compromiso puntual. Exacto. ¿Por qué no puede cambiarlo el horario? ¿Por qué no puede hacer uso, retrasar el horario de entrada, por ejemplo? Bien, y la última, ahora sí. En cuanto a lo que era el registro de asistencia, el reloj, nosotros tenemos un reloj con datos biométricos. O sea, eso tiene que estar ingresado a la ADT de alguna manera, ellos, no sé, certificarlo de algún modo o no. Si ese registro de asistencia está validado y autorizado por la Dirección del Trabajo, no es necesario dejar subir el registro de asistencia a la ET ni nada por el estilo. Pero si tienen los controles, lo más probable es que sí esté autorizado por la Dirección del Trabajo, es solo tener claro eso, que esté autorizado. Pero si honran los controles, lo más probable es que sí. Sí, o sea, ¿y cómo me aseguro de eso? Para que esté autorizado, ¿qué debo hacer? Por las dudas.
habría que, los mismos, digamos, mandantes que te entregan ese servicio, lo más probable es que manejen esta información o consultarlo directamente con la ET por el nombre de este reloj control, digamos, de la empresa que te presta el servicio, netamente. Porque han ido ampliando esto, han ido ampliando la categoría de los que están habilitados para registros de asistencia para utilizar las empresas. Claro, porque no es una empresa, sino que nosotros compramos el reloj y nos hicimos cargo de la instalación, o sea, es algo muy particular, por eso no estoy segura de que eso esté autorizado. Entonces tendría que mandar modelo y comunicarme con la ADT para ver cómo realizar el trámite de validación. Ese reloj control, ¿ustedes tienen la facultad de sacar reportes de asistencia en detalle y mensualmente en caso de que los Sí. necesitaran? Sí, Por el modelo del reloj podrías hacer la consulta en la ET bien. o también donde lo compraste, insisto, para poder ver si está autorizado. Y Pues, Laura, Perfecto. ellos saben si están validados por la DT. Hay que preguntarle directamente a ellos si están validados por la DT, porque quien es el encargado de validarse es la empresa que te presta el servicio, no tú. Claro, por eso no tenemos empresa que preste el servicio, o sea, es un control más que nada interno. ¿Lo hicieron ustedes? Exacto. Ah, no sé. claro, entonces no está validado. Hay que revisar con la dirección del trabajo cómo hacer esa validación. Perfecto. Pedirle a ellos, ¿ya? Porque como, insisto, como todo esto es nuevo, ellos tienen que sacar los dictámenes y digamos las instrucciones de cómo hacer este trámite. Perfecto, pero bueno, puedo ir haciendo la consulta como para estar a derecho, digamos. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Para ir finalizando, le doy el paso a Julio Lira. Oye, muchas gracias. Una consulta corta. ¿Auditeris tiene sistema de control de asistencia? Así es. ¿Como servicio o ¿Es si como lo... servicio? ¿Sí? No, como servicio no. Nosotros usamos Ah, ya. Geovictoria. Ah, ya. Ok. Listo. Voy a tener que buscar. Eso. Gracias. Bueno, finalizando entonces con la ronda de preguntas, le agradezco a nuestras expertas Marta y Geraldine. También así a todos los participantes que se unieron. A quienes hayan llegado tarde, les recuerdo que este webinar fue grabado y se los vamos a enviar a sus mails, al cual se inscribieron. Así que no se preocupen, van a poder ver nuevamente toda la presentación y si quedaron por ahí algunas dudas o surgen nuevas dudas, porque como mencionó Marta, se van a implementar nuevas normativas a esta ley. Nos pueden estar escribiendo, pueden ver nuestros servicios en nuestra página web, aquí están desplegados todos nuestros canales y también nos pueden seguir en nuestro LinkedIn, estamos constantemente subiendo nuevas normativas, nuevas actualizaciones para que estén al pendiente y así también informando de nuevos webinars que vamos a estar haciendo. Así que nada, nuevamente agradecerles y dejar los invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias.